Bueno, vamos directos al grano. Hoy vamos a desentrañar un acrónimo que vemos literalmente todos los días en las noticias, pero que, seamos sinceros, suele sonar a concepto súper lejano y puramente burocrático. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE. Pero ojo, en lugar de verla como una institución distante de señores con traje, vamos a analizar en este análisis cómo da forma a nuestro mundo moderno, desde cómo trabajamos hasta la calidad del aire que respiramos. Pensad en ella como la guía cotidiana definitiva para la cooperación global. A ver, imaginemos una situación súper típica. Intentar poner de acuerdo a un grupo de amigos para ir a cenar. Ya es un dolor de cabeza, ¿verdad? Uno quiere pizza, otro es vegano, el otro no quiere gastar mucho y, bueno, siempre hay alguien que llega tarde. Ahora llevemos eso a nivel mundial. Imaginad lo que es intentar que decenas de países, cada uno con sus propias manías, economías y culturas políticas, se pongan de acuerdo en temas tan complejos y nuevos como la inteligencia artificial o cómo diseñar un sistema justo de impuestos globales. Parece misión imposible, ¿no? Pues resulta que esto pasa constantemente. Y hoy vamos a ver exactamente cómo existe un motor analítico que hace verdaderamente posible este nivel de consenso internacional. Vale, para entender el tinglado definamos qué es exactamente la OCDE, más allá de las siglas aburridas. Básicamente, es una organización internacional que funciona como la guía básica por excelencia para la cooperación mundial. Su gran obsesión, por así decirlo, es ayudar a los países a diseñar y ejecutar mejores políticas públicas. Y para lograrlo, se apoya en 4 funciones estratégicas. No es solo un club VIP donde los líderes quedan para tomar café y debatir teorías. Es una maquinaria súper precisa diseñada para conseguir resultados reales que nos afectan a todos en el día a día. Así que, para ver cómo lo hacen, vamos a dividir este análisis en 5 partes supercotidianas. Primero, una introducción a la OCDE. Segundo, lo que llamaremos el laboratorio global. Tercero, la plaza del pueblo. Cuarto, las reglas del juego. Y por último, el entrenador de políticas. ¡Vamos allá! Empezamos con la sección 1. Introducción a la OCDE como un plano para la cooperación. Fijaos, igual que no se puede construir un rascacielos sin unos buenos planos arquitectónicos, no se pueden hacer políticas públicas a nivel global sin una base sólida. Aquí es donde la OCDE actúa como una guía fundamental, usando siempre análisis basados en evidencias para, digamos, nivelar el terreno de juego. Nada de intuiciones o de pensar a corto plazo para ganar unas elecciones. Aquí mandan los datos. En una crisis económica mundial o sanitaria, por ejemplo, la intuición te puede llevar al pánico y a cerrar fronteras de forma desastrosa. Pero con datos concretos sobre la mesa, ese miedo se transforma en un plan de acción real y probado. Es, en definitiva, el motor proactivo para hacer políticas justas y verdaderamente sostenibles a largo plazo. Pasamos a la sección 2, el laboratorio global, donde se genera el conocimiento fundamental y se diagnostica minuciosamente a las sociedades. Y cuando hablamos de laboratorio, la escala es literalmente una locura. Atentos a este número. La organización maneja más de 5.000 millones de puntos de datos comparables. 5.000 millones. Con esta inmensa montaña de información estandarizada, sacan más de 500 informes y estudios detallados al año. Pero no son solo números en un Excel para aburrirnos. Toda esta capacidad analítica masiva les permite anticipar tendencias económicas y cambios sociales o ambientales con una precisión que es brutal. Básicamente, al estandarizar todas estas estadísticas, cruzando fronteras, crean una base de la que todos nos podemos fiar. Monitorizan la salud, la economía, evalúan cómo estamos educando y qué habilidades harán falta en el futuro, y anticipan cambios en el medio ambiente. Esto es absolutamente clave porque los países dejan de navegar a ciegas. Tienen una especie de panel de control en tiempo real del planeta entero para ver de qué pie cojean antes de que un problema se convierta en una crisis total. Para aterrizar esto un poco, pensemos en las famosas pruebas PISA. ¿Os suenan? Actúan como una especie de análisis de sangre educativo a nivel mundial. Mirad, por un lado tienes los insumos, cuánto dinero gasta un país en sus aulas o cómo diseña su currículo. Y por el otro tienes los resultados reales y comparables de los estudiantes en materias clave. Si un gobierno ve que se está gastando una millonada y aún así sus niveles de matemáticas están por los suelos a nivel internacional, este diagnóstico les obliga a cambiar de rumbo. En vez de seguir inyectando fondos a ciegas, pueden fijarse y adoptar los métodos de los países que sí están sacando buenas notas. Sección 3. La Plaza del Pueblo. El gran foro para el diálogo y el intercambio de experiencias. Claro, para que todo esto funcione hace falta hablarlo. Y este gráfico nos demuestra que en esta Plaza del Pueblo no solo se sientan los políticos de turno. Si queremos que las soluciones sean reales, necesitamos a todos. Por eso hay hueco para los gobiernos, pero también para el sector privado, para los sindicatos defendiendo a los trabajadores, el mundo académico y la sociedad civil. Todo el mundo aporta su visión, lo que convierte este diálogo en algo súper rico, profundo y verdaderamente representativo. Y ojo, que lo que se habla en esta plaza no se queda aislado en un edificio en París. Para nada. Todo este conocimiento alimenta directamente a las cumbres más potentes del mundo.
Proporcionan análisis clave y recomendaciones para el G20, aportan conocimientos basados empíricamente en datos al G7, ayudan a estandarizar normas en la PEC y apoyan a la Unión Africana con marcos de gobernanza. Básicamente, en la práctica, son el cerebro y el motor analítico detrás de los grandes acuerdos globales que moldean nuestra época. Lo que nos lleva a la sección 4, las reglas del juego, el espacio donde se establecen los estándares internacionales. Desde su creación en 1961, han desarrollado más de 500 de estos instrumentos legales. Pero fijaos en un par de momentos clave de esta línea temporal. En 1997 sacaron la Convención contra el Soborno, un movimiento totalmente pionero y vital para sancionar a las empresas que intentaban ganar ventajas comprando funcionarios. Y luego, demostrando una agilidad brutal, en 2019 ya estaban adoptando la Recomendación sobre Inteligencia Artificial. O sea, se adelantaron a crear reglas digitales modernas mucho antes de que la mayoría de los países entendiera siquiera lo que nos venía encima con la IA en el mercado laboral. Luego tenemos este principio fundamental para la sostenibilidad ambiental. Quien contamina, paga. Suena muy simple, pero no es un eslogan publicitario. Es un estándar internacional vinculante y superpotente. Básicamente exige que las industrias asuman plenamente el coste del daño que le hacen a los ecosistemas. Es una palanca absolutamente clave para forzar la transición ecológica e incentivar a todos a pensar en una economía verdaderamente circular, en lugar de seguir produciendo basura sin que haya consecuencias. Pero las reglas del juego van más allá de la tecnología o el medio ambiente. También tocan la arquitectura de la economía mundial. Llevamos décadas con ese juego del gato y el ratón, donde las grandes multinacionales esconden sus beneficios en jurisdicciones opacas. Bueno, pues para frenar esta fuga de dinero han coordinado un acuerdo histórico, un impuesto mínimo global. Alcanzar este consenso diplomático es algo de locos, pero lo lograron. Fomentan la transparencia fiscal y combaten la corrupción, para que el terreno sea parejo para todos. Al final del día, el objetivo pragmático es que los estados puedan recaudar lo que es justo para poder invertir en cosas que mejoren nuestro bienestar real. Y llegamos a la sección 5, el entrenador de políticas, acompañando la reforma pública a nivel nacional. Aquí la organización actúa literalmente como un entrenador personal, pero para gobiernos enteros, y el proceso es durísimo. Primero, un país levanta la mano y pide una revisión oficial. A partir de ahí, la OCDE saca la lupa y evalúa qué tan alineados están con las mejores prácticas globales. Miran sus leyes, sus instituciones, todo con lupa. Y el tercer paso, toca sudar la camiseta. El país tiene que implementar reformas estructurales basadas puramente en la evidencia para corregir sus deficiencias, ya sea para mejorar internamente o para ser aceptado como miembro. Es un trago muy difícil de digerir para muchos políticos, la verdad, pero es el empujón absolutamente necesario para que haya un progreso real. ¿Y para qué sirve todo este entrenamiento intensivo? Pues no es solo para cuadrar balances macroeconómicos abstractos que nadie entiende. Se enfocan en cosas súper tangibles: reducir las desigualdades sociales de raíz, impulsar el empleo de calidad entre los más jóvenes o integrar a las poblaciones migrantes. Y una de las más cruciales, cerrar de una vez por todas la brecha de género. Y ojo, que esto no es solo por justicia social, que evidentemente también. Es que los datos de ese laboratorio global del que hablábamos antes demuestran que cuando la mujer participa plenamente, la productividad y la riqueza de las naciones se disparan a lo bestia. Se aseguran de que, en la búsqueda del desarrollo, absolutamente nadie se quede atrás. Bueno, después de ver cómo funciona toda esta maquinaria de la cooperación global, toca pensar en el futuro. Hemos analizado cómo se investiga, se debate y se entrena a los países basándose rigurosamente en datos reales. Pero si lo pensamos bien, frente a una inteligencia artificial que vuela y cambia industrias enteras por minutos, y con un cambio climático que nos pisa los talones exigiendo acciones coordinadas ya, la necesidad de un terreno de juego justo es más urgente que nunca. La gran pregunta que nos queda votando es: a medida que todo se acelera, ¿cómo van a tener que evolucionar y adaptarse estas herramientas de cooperación para no quedarse atrás? Es una cuestión decisiva sobre la que todos deberíamos empezar a reflexionar seriamente de cara a las próximas décadas.